Hoy se cumplen los primeros 100 días de Donald Trump en el poder, que han dejado la imposición de aranceles, el endurecimiento de la política antimigración y los recortes en la administración federal, entre otras medidas. Así es, un segundo mandato que ha estado marcado por su intento de introducir cambios radicales en el país y en el orden mundial. En cuanto regresó a la Casa Blanca, a Donald Trump le ha bastado un lápiz y un papel para borrar cualquier legado de su antecesor. La firma de un decreto tras otro ha sido la puesta en escena más recurrente del mandatario desde que asumió su segundo mandato hace 100 días. En cada uno de esos 100 días ha habido noticias de una administración que no ha dado respiro, en su afán por ejecutar los cambios drásticos que tanto prometió en su campaña. La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Y en ese intento por querer ser respetado en el escenario global, cumplió con una de las promesas que aún mantienen al mundo inquieto. ¿Sabes? Piensas en la Unión Europea, muy amigable, nos estafan. Es tan triste de ver, es tan patético, 39%. Vamos a cobrarles 20%. Todos los países estaban pendientes de si iban a estar o no en esa lista, con el anuncio de aranceles generales en el llamado Día de la Liberación. Ninguno de sus socios comerciales se salvó de una política que, según todos los especialistas, va a tener impacto en el comercio mundial, con riesgo de recesión dentro de Estados Unidos. Una de las promesas de Trump fue bajar los precios. Sin embargo, los aranceles hacen justo lo contrario. De hecho, encarecen las cosas. Pero no se puede hablar de Donald Trump sin mencionar su gran caballito de batalla. Se trata de sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Más de 200 migrantes considerados por el gobierno como un peligro para Estados Unidos han sido deportados a El Salvador y encarcelados en el centro de confinamiento del terrorismo, un símbolo de la guerra contra las pandillas de Nayib Bukele. Todo eso en medio de cuestionamientos y enfrentamientos con tribunales por recurrir a una ley de tiempos de guerra, que en algunos casos ha significado que personas inocentes se encuentren entre los deportados. Pero las cifras han sido aplaudidas por sus seguidores. Esto ocurrió en el primer mes, cuando se vio que de decenas de miles de personas que cruzaban la frontera a diario, se redujo a un dígito o 2 dígitos el número de personas que intentaban cruzar la frontera ilegalmente. El hombre más rico del mundo llegó a aplicar la motosierra a la administración durante la era Trump 2.0. Elon Musk se ha convertido en uno de los asesores más cercanos al mandatario, con su rol a la cabeza del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene la misión de recortar billones de dólares en el gobierno federal, incluyendo el desmantelamiento de agencias y departamentos como el de educación. Esa es la razón por la que estoy aquí. Y por cierto, estoy recibiendo muchas críticas y muchas amenazas de muerte. O sea, amontonándolas, ¿sabes? Pero si no lo hacemos, Estados Unidos se arruinará. Y en el plano internacional no ha tenido éxito en su promesa de poner fin en 24 horas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Insiste en que Canadá debería convertirse en el estado número 51. Amenazó con anexar Groenlandia y en su discurso inaugural propuso que Estados Unidos recupere el Canal de Panamá. Son solo parte de los anuncios de sus primeros 100 días que han sacudido el orden mundial. Porque el día de ayer el presidente Donald Trump cumplió sus primeros 100 días de lo que está haciendo su segundo mandato, y a raíz de esa fecha tan importante es que realiza este evento, un mitin que tuvo lugar en el estado de Michigan, un mitin que nos recuerda a los que él realizaba durante sus campañas presidenciales. Vemos ahí que está absolutamente repleto de sus adherentes, y este fue un evento que se realizó bajo el lema 100 días de grandeza, donde Donald Trump obviamente que se dedica a expresar ahí lo que para él han sido estos 100 días tan maravillosos, como él mismo los define, de lo que ya está haciendo su segunda administración. Y se está poniendo el parche antes de la herida, en términos de decir que todavía no han visto nada, ¿no? Eso es porque algunas de las cosas que él había anunciado directamente en estos 100 días no se cumplieron.
Exactamente, de hecho dice el propio presidente estadounidense Donald Trump, todavía no han visto nada, lo mejor está por venir, y dice también que estos primeros 100 días han sido los más exitosos de cualquier administración de la historia de Estados Unidos. Es decir, acá Donald Trump se adjudica prácticamente el trono del éxito ahí en Estados Unidos. Tema migratorio, donde ha tomado medidas contundentes. Tema arancelario, donde, bueno, hemos visto en estos días cómo ha aumentado los aranceles a las importaciones que venían prácticamente de todo el mundo, sobre todo las chinas. La guerra. Pero ahí hay un tema que le ha costado más, porque él dijo, yo voy a ser presidente y en 24 horas termino con la guerra en Ucrania, y ya llevan 100 días y la guerra no solamente no se ha terminado, sino que desde su gobierno han dicho que si Rusia y Ucrania no ponen de su parte, Estados Unidos se retira como mediador, lo cual sería un fracaso, teniendo en cuenta que él decía que en 24 horas terminaba con esto. Y solo para darte el pase, Tommy, en el funeral del Papa, ¿se acuerdan que tuvo una conversación con Zelensky? Sí. En medio de toda la ceremonia, acercaron 2 sillas y la conversación era permanente con él. O sea, está por lo visto tratando de hacer gestiones, pero esas gestiones no han dado frutos. Exactamente. Que es distinto. Y ojo con algo, puede que no estén dando frutos. Queda la sensación de que más por Putin que por Zelensky. Claro, de hecho el mismo Donald Trump la semana pasada interpela al presidente ruso a través de su cuenta de Truth Social, donde emite un mensaje ahí diciendo: Vladimir, basta, ya es momento de alcanzar un diálogo. En definitiva, es lo que se ha desarrollado ahí en torno a los primeros 100 días, y en este evento en específico también el presidente no solamente se dedica a expresar lo que él considera son los grandes logros de estos primeros días, sino que también arremete en contra de todos sus detractores, partiendo por la clase política de izquierda, quien trató de lunáticos de izquierda radical extrema. También dice que se trata de una clase política perversa, que se ha enriquecido, que ha vendido el país y que lo ha desangrado por completo. Además, por ejemplo, Donald Trump también acusó directamente a los medios de comunicación, los tildó de mentirosos, a los jueces dijo que eran comunistas, a los países aliados dijo que han saqueado a Estados Unidos durante mucho tiempo. Es decir, acá Donald Trump se dedicó a arremeter ahí en contra de todos sus detractores. Vamos a ver hasta Asia, porque hay máxima tensión entre India y Pakistán. De hecho, ya varios medios están hablando de que habría una guerra inminente solamente en cuestión de las próximas horas. De hecho, según dicen algunas fuentes pakistaníes, parece inminente que exista una incursión militar por parte de la India. De hecho, también dicen de Pakistán que ellos tienen información fidedigna de que India en las próximas 36 horas va a atacar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el contexto de toda esta situación? Este es un conflicto que se remonta por lo menos desde el año 1947. Hay una zona en disputa que es una zona fronteriza entre ambos países, que es la zona de Cachemira, y es ahí donde, como es un territorio que ha estado en disputa por tantos años, es que ha habido múltiples guerras, múltiples intentos de ambos países por apoderarse de ese territorio, y la semana pasada se registra un atentado muy grave donde se da muerte a por lo menos 26 turistas que estaban en ese punto de Cachemira. De hecho, ahí estamos revisando parte de esas imágenes, y ese atentado que se registra la semana pasada es lo que ha elevado al máximo la tensión. Y una vez que se concreta ese atentado, desde ambos países decidieron retirar a sus equipos diplomáticos el uno del otro, es decir, de ambos países se devuelven a sus respectivos países, y es así como poco a poco ha ido escalando en las últimas horas. Yo les hablaba que la semana pasada es donde tiene lugar este atentado que le quita la vida a por lo menos 26 personas, y en ese atentado ha surgido un video, un registro muy reciente que vamos a pasar a revisar a continuación. Es un turista que lo vemos ahí con esta tirolesa, y abajo de donde está este turista vemos cómo la gente comienza a arrancar producto de las balas. Había una cama elástica ahí, o sea, era un día como de campo. Exactamente, de diversión, de dispersamiento en ese punto de Cachemira. Mira cómo empieza a correr la gente. Exactamente. Y de hecho hay una persona que ahí matan a alguien abajo. Sí, hay varias personas cuya muerte queda registrada en este video, y es por eso que hemos tenido ahí que difuminar un poco las imágenes por la gravedad y la violencia de estos registros. No, aparte que va feliz por el recorrido que va haciendo en la tirolesa, ¿no? Con toda la satisfacción que provoca una actividad como esa y todo. Entonces va grabando eso, no se percata. De hecho, entiendo que lo entrevistaron después y él contaba que no lo había visto. O sea, en el momento que ocurrió, al parecer ni siquiera escuchó tantos disparos. Sí. Y después le cuentan todo lo que estaba pasando abajo, y ahí cuando revisa la imagen se da cuenta que aparece todo en la parte
inferior de la pantalla y de la imagen aparece todo el momento incluso en que le disparan a algunas personas. Exacto, y gente corriendo ahí despavorida, momentos de desesperación, los que quedan captados por el registro de este sujeto, quien claro, una vez que se le pregunta por esta situación dice que no se dio cuenta de nada, que no escuchó ningún disparo, pero aún así el registro ha sorprendido, está dando la vuelta al mundo y en torno a este ataque en específico, cuyas imágenes estamos viendo ahí en la parte abajo donde está este hombre en la tirolesa, fue adjudicado por una organización vinculada a un grupo terrorista pakistaní y que obviamente se opone al gobierno indio en medio de la disputada zona de Cachemira. Así que por lo menos ya hay una agrupación que se adjudica este ataque que, como dice ahí en nuestra pantalla, ha sido definido como un ataque terrorista y es por eso mismo, ese es el contexto en el que ahora la comunidad internacional tiene mucho miedo de lo que vaya a pasar en las próximas horas, sobre todo teniendo en cuenta que tanto India como Pakistán tienen un amplio poder nuclear y esa situación en específico es lo que más preocupa a la comunidad internacional. Además, este video deja en evidencia que no hay ningún tipo de filtro ni freno, ¿no?, para una persona que quiere disparar y que quiere cometer un atentado como este. O sea, la persona que ahí disparó ni siquiera se frenó porque había un día de campo, porque se veían carpas, porque había niños saltando en una cama elástica. No hubo ningún tipo de freno de por medio para que esta persona se restringiera de percutar esos disparos. Exactamente, así que es muy preocupante la situación que se está viviendo actualmente en ese punto de Asia. Y nos vamos a ir ahora de vuelta a Europa.